Ok, familia, Shabbat Shalom. Estamos en la porción Yitro, es el nombre de esta parashá, y se encuentra en Éxodo capítulo 18 al capítulo 20. Son 3 capítulos completos. Es muy interesante de que se le colocó el nombre de Yitro, que es el suegro de Moshe, siendo una parashá de tanta importancia porque habla de la entrega de lo que se llama el Matán Torah, que es la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Y sin embargo vamos a ver que tiene una relación importante la historia de Yitro con la entrega de la Torah. Adelante. Ok, y aprovechando que Manny y su familia nos visitan, parashá significa porción en español. Y la Torah son los primeros 5 libros de la Torah, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Esto se dividió en 54 porciones para que en el ciclo de un año se estudie toda la Torah. Y por eso que estudiamos la porción de la Torah, leemos los profetas y leemos el Nuevo Testamento. Y complementamos el estudio cíclico de todos los años. Entonces, la porción o la parashá de esta semana se llama Yitro y comprende 3 capítulos que son de Éxodo 18, 19 y 20. Yo le puse aquí como un título al estudio de hoy, el amor de Moshe y Yitro, un modelo que resume el propósito de Hashem con el Matán Torah, que es la entrega de la Torah. ¿No? Los puntos que vamos a tratar, primero son 3 puntos. Primero, la relación de Moshe y Yitro como un modelo para todo creyente. Segundo, el propósito de Hashem para todos nosotros, como pueblo de Dios. Y el tercer punto, que está en el capítulo 20, es la entrega de la Torah. Así que vamos a comenzar con el capítulo 18, que habla de la relación de Moshe y Yitro, y comienza así. ¿Puedes leernos, Javi, por favor? De Shemot 18, del 1 al 3. Y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Elohim a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado Hashem a Israel de Egipto, y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sípora, la esposa de Moshe, después de que había sido enviado. Ok. Esta palabra oyó viene de Shema, que habla de escuchar inteligentemente, entender y actuar en consecuencia. En este caso, Yitro escuchó todas las cosas que el Señor había hecho a través de Moshe, liberando al pueblo de Israel, y entendió que era el momento de ir, de actuar, levantarse e ir en el encuentro de Moshe. Vamos a leer los versículos 5 y 6, por favor, Valentina. Vino Yitro, suegro de Moshe, con sus hijos y su mujer, a Moshe al desierto donde él acampaba, junto a la montaña de Dios, y dijo a Moshe: Yo, tu suegro Yitro, he venido a ti, junto con tu mujer y tus 2 hijos, con ella. Ok, cuando Moshe salió para Egipto, se llevó a su esposa y sus hijos. En el camino, sucede el encuentro con el ángel que lo iba a matar porque su hijo no estaba circuncidado. Su esposa, de manera virtuosa, circuncidó al niño y Dios lo salvó, salvó a su esposo Moshe, ¿no? Luego ellos se regresan a donde su suegro Yitro y Moshe continúa camino para cumplir esa misión de liberación, lo cual implicaba muchísimos riesgos, ¿no? Por supuesto, nosotros protegemos a nuestra familia cuando estamos en una situación de mucho riesgo, pero era el momento de que hubiese ese reencuentro, no solamente entre su suegro y Moshe para escuchar todo lo que Dios había hecho, sino de llevarle a su esposa y a sus hijos
de nuevo el encuentro con Moshe y que haya la reunificación familiar. Y aquí podemos destacar la importancia de la familia. La importancia de la familia. Y en este caso, el suegro cumplió una labor fundamental en cuidar a su esposa y sus hijos y después llevárselos en el momento oportuno. Así yo recuerdo, por ejemplo, Mari Carmen, que en el momento oportuno que más nosotros necesitábamos, cuando iban a ser Reinaldo Alfonso, posteriormente Abraham y Renata, ella estuvo ahí con nosotros, ayudándonos en todas las cosas y cuidando y ayudando en la edificación de la familia. Entonces, nuestro pueblo Israel es indispensable esa participación de toda la familia y en especial de los suegros en la edificación de la familia. Por ahí, aunque hay unos suegros un poquito exagerados que se compran juguetes y juguetes y montañas de cosas, cuando faltan todavía como 7 meses para que nazca. No, y bueno, Maribel y Miguel David, que están esperando su nieto, su segundo nieto también, bueno, pues están comprando increíblemente, pero bueno, no porque seamos materialistas, sino porque es una expresión de amor y son cosas que necesitan los niños. Ok, siguiente versículo, por favor, Juanita, si eres tan amable. Y salió Moshe al encuentro de su suegro y se postró y lo besó y preguntó cada uno por el bienestar del otro. Y entraron en la tienda. Bueno, ya habíamos leído anteriormente que Yitro era un sacerdote de Madián. Madián, por supuesto, no era un pueblo que estuviera identificado con el Dios de Israel. Y a pesar de que Yitro no era una persona creyente, vemos, y a pesar de que Moshe en ese momento de su vida estaba en un momento muy elevado porque acababa de ser el libertador de Israel de las manos del imperio más grande del mundo, vemos, como dice la palabra, que Moshe era una persona muy humilde, como él sale al encuentro, se postra ante su suegro y lo besa. Entonces, y lo honra. Y su suegro es un no creyente, digámoslo así. Entonces vemos como un ejemplo tremendo de lo que debe ser la relación familiar con respeto, con amor fraternal, aun cuando algunos de nuestros familiares no sean creyentes. Entonces, esto es un tremendo ejemplo, siendo Moshe el líder de la envergadura que en ese momento era, ¿no? Él no esperó que su suegro fuera al encuentro de él, sino él fue al encuentro de su suegro. Siguiente versículo, por favor, Mari Carmen. Y relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Hachén, al faraón y al Egipto en favor de Israel. Todas las tribulaciones que le habían acontecido en el camino y que los había rescatado Hachén. Nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para dar testimonio y para predicar la palabra de Dios. Y entonces, ¿y qué mejor manera de predicar que con nuestro propio testimonio personal? ¿No? Nosotros podemos leer muchos libros de autores famosos y utilizarlo como herramienta de evangelización, pero nada más impactante que el testimonio de nuestra vida, como por ejemplo, Manny nos contó en el día de hoy. Eso verdaderamente tocó y impacta los corazones de las personas, más que cosas que nosotros podamos aprender y compartir, ¿no? Ok, seguimos, por favor, Superdan, versículos 9 y 10. Y se alegró Yitro por todo el bien que había hecho Hashem por Israel, que lo había rescatado de la mano de Egipto. Dijo Yitro: bendito es Hashem, que los ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón, quien ha rescatado al pueblo debajo de la mano de Egipto. Sí, lo que le contó Moshe a Yitro no fueron cuentos, leyendas, historias fantasiosas. Era la historia
que él mismo había vivido, y Yitro pudo verlo con sus propios ojos, porque efectivamente el pueblo estaba ahí, liberado de Egipto, y entonces debemos predicar con nuestro testimonio, con nuestras palabras, pero también con los hechos, ¿no? Y de esa manera entonces Hashem toca el corazón de las personas. En este caso, tocó el corazón de Yitro, y cómo lo expresó, como Mani se sintió cuando le dieron la noticia, agradecido a Dios y con una alegría que desbordaba su corazón. Dice, y se alegró Yitro por todo el bien que había hecho Hashem por Israel, ¿no? Y que inmediatamente es lo primero que él hace o que hacemos nosotros cuando Dios toca nuestro corazón. Bendecimos al Eterno. Bendecimos al Eterno que es el Salvador, ¿no? Siguiente versículo, por favor, Yorlé. Ahora sí que es más grande Hashem que todos los dioses, sí, por el resultado de sus propios planes contra ellos, el pueblo. Amén. Yitro pudo ver la misericordia de Dios al liberar al pueblo de Israel, y pudo ver también la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque vio, o sea, los egipcios tenían unos planes con Israel de esclavizarlo, matar a todos los hombres, al final que sus mujeres terminaran casándose con los propios egipcios y que desapareciera el pueblo de Israel. Y una de las cosas que hicieron fue lanzar a los hijos, a los niños pequeños varones al agua para ahogarlos. ¿Y qué hizo Hashem? Castigó a los egipcios ahogándolos en el mar de los juncos, el mar rojo. Entonces vemos ahí la justicia de Dios, pero también vemos la misericordia de Dios al liberar al pueblo. Entonces Hashem destruye a todo aquel que pretenda destruir a Israel, porque Israel es su pueblo precioso, eterno, y es donde Él está ejecutando todo su plan de salvación, tanto el nacimiento de Mashiach como la incorporación de todos los pueblos de la tierra o cualquiera de las familias de la tierra a Israel. Dice en Bereshit 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas cualquiera de las familias de la tierra. Por lo tanto, Hashem, que no miente, está comprometido a ejecutar su palabra, sus promesas. Independientemente que Israel a veces se haya desviado del camino, Hashem nunca se va a desviar de sus promesas. Él siempre las cumple. Vemos también en Jeremías 30:11, por favor, Yoli, ¿puedes leernos si eres tan amable? Porque yo estoy contigo, declara Hashem, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El que el Señor nos haya esparcido por todas las naciones es una disciplina que hemos obtenido por desobediencia, ¿no? Por apartarnos de los caminos del Eterno. Y sin embargo, Él nos trae de vuelta, Él no nos extermina como si iba a exterminar a todas las naciones. No sin antes recoger la siembra de todas esas naciones que se van a incorporar al pueblo de Israel. Y es lo que dice su palabra. Como decía Adán, pues las naciones no tienen cabida dentro de la Nueva Jerusalén. Pero en el periodo que estamos viviendo, muchos de las naciones, como cada uno de nosotros, por la gracia y la bendición de Dios, nos hemos incorporado al pacto, a las promesas en Yeshua HaMashiach, incluyendo a los judíos que, aunque tengan la Torah, si no tienen a Mashiach, no terminan incorporados dentro de las promesas mismas de Israel. Luego vamos a continuar leyendo la parashá, versículos 11 y 12. Manny, ¿puedes leernos, por favor? ¿Está aprendido? Okay. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, una ofrenda de elevación y ofrendas festivas para Elohim. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe ante Elohim. Entonces vemos aquí la comida que alimenta el cuerpo como un factor importantísimo dentro de todo esto de ese proceso de conversión de Yitro.
Y de esto podemos aprender muchas cosas, ¿no? Porque la comida debe ser una ofrenda para Hashem, aunque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, pues ellos van a celebrar con los alimentos el hecho de que el primero se alimentaron de la boca del Eterno, produjo la conversión de Yitro, y ahora van a alimentar y celebrar con la comida como una ofrenda, con un propósito importante, ¿no? Vamos a ver otra ocasión donde el pueblo de Israel come y bebe, y está relacionado con la entrega de la Torá, con las segundas tablas, ¿no? En Éxodo, capítulo 24, versículos 9 al 11, dice: y subió Moshe con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, los mismos que habían comido con Yitro, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, porque todo el que vea al Eterno sin estar santificado es exterminado. Y después dice: y ellos percibieron en contemplación a Dios y comieron y bebieron. O sea, los alimentos que nosotros comemos deben ser un estímulo para que nosotros veamos y percibamos a Dios en los alimentos. Y encontré un comentario que me pareció interesante para compartir con ustedes, que está en la Torá oral, en el Talmud, y dice así: y sepa sobre estos dos versículos, este comentario es sobre estos dos versículos, y dice así: y sepa que la persona justa debe dirigir su mente cuando está comiendo solo al hecho de que la comida corporal con la que sostendrá su cuerpo por el momento es para que su alma con ella pueda mostrar sus poderes y realizarlos en acción. Y con esto prepara la comida eterna por la cual se mantendrá para siempre. Y mire el estado sagrado que prevalece entre la élite del pueblo de Israel, que solía comer y mirar con el corazón mismo. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando dice: imaginaron o percibieron al Eterno en contemplación, comieron y bebieron. Y continúa diciendo el comentario: los órganos del cuerpo, que son la vasija del alma, recibirán poder y fuerza en el banquete. Y el alma se despertaría con sus poderes en ellos y los fortalecería en este pensamiento. Y haría posible que el Espíritu Santo descendiera sobre el cuerpo al momento de comer. Por eso que la comida no es simplemente satisfacer una necesidad del cuerpo, tiene un propósito mucho más profundo, porque mientras el cuerpo se fortalece, nosotros podemos actuar en la obra que el Señor nos ha encomendado. Y de esta manera, pues, traer o fortalecernos en el espíritu de santidad, ¿no? Y continúa diciendo que el Espíritu Santo descendiera sobre el cuerpo al momento de comer, cuando Él se eleva en este pensamiento y su cuerpo está vestido en el pensamiento de su alma, y los dos son lo suficientemente buenos para que la divina presencia, la Shekinah, descienda entre ellos. Esta fue la intención de Moshe y los ancianos de Israel durante el banquete de Yitro, y esto es lo que la Escritura quiere decir cuando dice: Aarón y todos los ancianos de Israel participaron de la comida delante de Dios con el padre de Moshe. La semana pasada o antepasada estábamos leyendo la parashá donde se hablaba del Pesaj, y dijimos que el Pesaj se celebra una vez al año, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, en Deuteronomio dice que debemos recordar todos los días el Pesaj. Y qué mejor manera de recordarlo en cada comida que nosotros tenemos, que tenemos 3 comidas al día: en la mañana, al mediodía y en la noche, o al atardecer. Y entonces santifiquemos nuestra comida, démosle un sentido profundo, espiritual, para que seamos elevados en este pensamiento. Continuamos leyendo
Éxodo 18, 13, por favor, Miguel, ¿puedes leernos? Micrófono, ok. Sucedió al día siguiente que se sentó Moshe a ajustar al pueblo y separó el pueblo junto a Moshe, desde la mañana hasta el anochecer. Y vio el suegro de Moshe todo lo que éste hacía con el pueblo y dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo está parado junto a ti desde la mañana hasta el anochecer? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos una necesidad muy grande de servir. Tenemos una necesidad de conectarnos con, las necesidades, valga la redundancia, de las otras personas y ayudarlos en la medida también de que las personas se quieran dejar ayudar. Y fíjense que el suegro de Moshe, oye, hace algo muy interesante. Observa detenidamente qué es lo que está haciendo Moshe con el pueblo, le hace preguntas específicas para poder obtener la información y se pone en el lugar de él y en el lugar del pueblo. Y de esta manera él percibe cuáles son las necesidades y los problemas a los cuales se está enfrentando Moshe. Y de esta manera, entonces, puede dar el consejo apropiado, no sin antes decirle a Moshe lo que dice en este versículo siguiente, que dice, y dijo Moshe a su suegro, ¿por qué viene a mí, porque viene a mí el pueblo para consultar a Elohim cuando tienen algún asunto? Vienen a mí y yo juzgo entre el hombre y su prójimo y doy a conocer los decretos de Elohim y sus enseñanzas. Entonces vemos la importancia de juzgar con justicia dentro del pueblo, pero no solamente dentro del pueblo, en la familia, los que somos cabeza de hogar, tenemos que juzgar con justicia, ¿no? Y también en la congregación de Dios hay que juzgar con justicia para poder mantener la paz, porque sin justicia no hay paz, ¿no? Y entonces la respuesta de Yitro fue la siguiente. ¿Puedes leernos, mi amor? Versículos 17 y 19. Y le dijo el suegro a Moshe, a él, no está bien lo que haces. Ciertamente te agotarás tú y también este pueblo que está junto a ti, pues es demasiado pesada para ti esta tarea. No podrás hacerlo solo. Ahora escucha mi voz. Te aconsejaré y que esté Elohim contigo. Serás tú un representante de Elohim y tú transmitirás los asuntos de Elohim. Ok, entonces aquí vemos varios principios importantísimos. Un buen líder tiene que saber delegar para poder ser eficiente. Y le doy gracias a Dan porque en la práctica de este miércoles para la adoración, él se tomó un tiempo y me puso unos puntos importantes a la consideración, los cuales considero que son muy necesarios para que funcionemos eficazmente en la medida que vamos creciendo en cantidad y en calidad, para poder mantener la calidad de este pequeño grupo de adoradores de Dios, ¿no? Entonces yo tomé nota de todas esas sugerencias y bueno, poco a poco vamos a irla decantando y tomando decisiones al respecto. Entonces, para ejercer el liderazgo debemos saber delegar. Porque si no, mira, creo que Miguel David en una oportunidad me dijo que hay una estadística donde la cantidad de ataques cardíacos que sufren líderes de las iglesias, como pastores, por ejemplo, son grandes estadísticamente. Y uno se pregunta, bueno, pero se supone que un líder debe ser, oye, uno se imagina una persona que no tiene muchos problemas o que sabe resolver los problemas, que tiene una paz muy grande, que lo otro, pero a veces no sabemos manejar tanta responsabilidad. Y Moshe tenía toda la buena intención, pero
evidentemente no iba a poder sostener ese ritmo por mucho tiempo. Eso se aplica no solo en la congregación, sino en el hogar, compartir las cargas, en el trabajo. Entonces tomemos nota de este punto tan importante. Y otra cosa que es bueno destacar, que Yitro aconseja a Moshe no para que Moshe haga lo que Yitro le está diciendo, sino que dice así al final: Elohim estará contigo, serás tú un representante de Elohim y transmitirás los asuntos de Elohim. O sea que él le da el consejo, pero está de parte de Moshe confirmar con Dios que efectivamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces no se trata de que nosotros hagamos lo que las demás personas nos dicen, sino que tomemos en cuenta lo que las demás personas dicen para consultar y pedir confirmación al Eterno. Toda la gloria es para Él. Ok, versículos 20 y 21. Estefanía, ¿puedes leernos, mi amor? Mi amor tesoro. Los prevendrás respecto a los decretos y las enseñanzas, y les harás conocer la senda por la que deben ir y los actos que deben realizar. Y tú distinguirás de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que desprecian el provecho monetario, y los designarás líderes de militares, líderes de centenas, líderes de cincuentenas y líderes de decenas. Pues aquí tenemos una escala de mando, y le está pidiendo Yitro a Moshe que enseñe, y una manera de enseñar es prevenir. Debemos enseñar prudencia, porque la mejor manera de atacar los problemas es que no lleguen a acontecer, o sea, previniéndolos, ¿no? Y para eso tenemos que seleccionar las personas adecuadas que puedan juzgar con justo juicio basado en la Torá, y que tengan esa sabiduría para poder aplicar a la solución de cada caso que se presente, ¿no? Entonces él está aconsejando que tenga líderes de miles, de cada 100 personas un líder, de cada 50 personas un líder, de cada 10 personas un líder, y de esa manera ir atendiendo las necesidades del pueblo. Versículos 22 y 23, Rubén, ¿ves desde ahí? Ok. Y juzgarán al pueblo en todo momento, y todos los asuntos importantes traerán a ti, y a todos los asuntos de menor importancia los juzgarán ellos. Y así más fácil te resultará, y ellos llevarán la carga junto a ti. Si esto haces y te lo ordena Elohim, entonces podrás soportar, y también todo este pueblo a su destino llegará en Shalom. Amén. Entonces vemos que la estructura de justicia que se emplea hoy en día en muchos países, como por ejemplo los Estados Unidos, donde hay diferentes niveles de juzgado en los estados, después a nivel federal, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, no es un invento americano ni occidental, sino que viene de la Torá, y de alguna manera pues se aplica, y eso es importante para mantener el shalom, la paz, en el hogar, en la congregación, en el país donde nosotros estemos. Entonces hay que repartir las cargas con sabiduría para mantener la paz. Versículos 24 y 25, Darwin. Aló. Y obedeció Moshe a la voz del suegro e hizo todo lo que había dicho. Y escogió Moshe hombres capaces, entre ellos todo Israel, y los designó cabecillas sobre el pueblo. Entonces con esto terminamos el capítulo 18, donde Moshe, después de todo, escuchó inteligentemente, entendió y obedeció la voz de Dios más que la voz de su propio suegro, que le había dicho que confirmara con el Eterno. Entonces es increíble cómo a través de esta relación, si Moshe no hubiese sido no hubiese honrado tanto a su suegro, a pesar de no ser creyente, y no lo hubiese tratado con ese amor, con ese respeto, con ese cariño, primero no hubiese llegado la conversión a Yitro,
ni tampoco Moshe hubiese recibido la bendición de obtener todos estos consejos y escuchar la voz de Dios a través de su suegro. Entonces, qué importante, y aquí se destaca el valor de la familia y del trato amoroso. Con respecto al siguiente punto, ¿cuál es el propósito de Hashem para con su pueblo? Solamente voy a tocar un versículo del capítulo 19 para después entrar en el capítulo 20, que es la entrega de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que se propone Dios con todas estas cosas, con este plan que Él lo ha venido ejecutando, ¿no? Dice en el capítulo 19, hay una expresión muy hermosa, que en hebreo dice, Viten li segulá, manleket kohanim, goim kadosh. Ya vamos a entender qué es lo que significa eso. Y dice en los versículos 5 y 6 del capítulo 19, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y la voz de Hashem es Yeshua, y guardáis mi pacto, seréis, dice, Beiten, seréis, li, mi, segulá, especial tesoro. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos su especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis manleket kohanim, un reino de sacerdotes, y goim kadosh, una nación santa o unos gentiles santos, apartados para Dios, no como éramos antes. Ese es el propósito del Eterno con todas estas cosas. Y vemos cómo lo logró en la vida de Yitro con todo lo que acabamos de leer previamente, ¿no? Entonces vamos a conectar todo esto con el Matán Torah, que es la entrega de la Torah, que son los 10 mandamientos. Pero para poder entender a plenitud los 10 mandamientos, tenemos que recordar primero cuáles son los 2 mandamientos más importantes. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Alguien que levante la mano? Ajá. Ok. Ese es el mandamiento más importante, pero le falta un detalle importantísimo. Dime, Renata. Muy bien. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento más importante que aparece en Devarim 6:4 y que nos lo ratificó Yeshua, ¿no? Cuando a él se lo preguntaron. ¿Y cuál es el segundo mandamiento más importante? ¿Alguien que levante la mano? Daniela. Muy bien, ve a Haftar, le ve a Jacamoja, que está en Levítico 19, y lo confirmó Yeshua cuando se lo preguntaron. Entonces, estos 2 son los mandamientos más importantes. ¿Y qué nos dice Yeshua sobre estos 2 mandamientos también? Nos dice en Mateo 22, 36, 40, le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la Torá, en la ley? Y Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Eso lo dijo Mateo, pero en Marcos dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y después dice esto, ¿no? Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice después? De estos 2 mandamientos depende toda la Torá, toda la ley y los profetas. Entonces, nosotros no podemos entender los 10 mandamientos si no lo conectamos con los 2 principales y más grandes mandamientos. Porque hay personas incluso que dicen que muchos de los mandamientos han sido abolidos, como por ejemplo el guardar el Shabbat, porque ahora lo único que tenemos que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Pero resulta que todas las leyes, todos los 10 mandamientos dependen de estos 2. Entonces, yo no puedo desconectar una cosa de la otra. Es un error. Y cuando desconectamos las leyes que dependen del amor, muchas veces suceden cosas como las que le voy a mostrar. Le voy a mostrar un testimonio muy impactante, espero que funcione, de cómo puede
entre muchas personas, hacer que las personas se rindan ante Dios. Vamos a ver si esto funciona. Entró un ladrón a una iglesia mientras estaban cantándole al Señor y adorando, y toda la congregación, pues, le hicieron una imposición de manos, hicieron que el ladrón se rindiera ante el Señor. Bueno, esto es lo que pasa. Voy a pararlo porque esto es lo que pasa cuando desconectamos la palabra de Dios y le damos una mala interpretación a la palabra. Bueno, vamos a entrar a los 10 mandamientos con la correcta interpretación. Espero que el Señor nos alumbre, ¿no? Oye, yo todavía no iba a presentar el primer mandamiento. Déjame cerrar aquí. Oye, espero que no hayan leído mucho. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? ¿Quién me puede decir? Quédanse la mano. Ajá, no. No. Ese es el más importante. Pero estamos hablando de los 10 mandamientos. Renata levantó la mano. De los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Equivocado, raspada. Siguiente. Ajá, Yoli. Raspada, ese es el más importante, no el primero de los 10 mandamientos. Ajá, Adán. Ese es el primer mandamiento. Vamos a leerlo. Ok, dice Éxodo 22, yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Ahora, tendríamos que preguntarnos por qué dice esto primero, porque más adelante fue que dio el mandamiento más importante, que habla de que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, el Señor es uno solo, el Shema Israel, ¿no? ¿Por qué no nos dice el Shema aquí? Porque sabemos que el Shema es el más importante. ¿Por qué no nos dice, yo soy Hashem el que te creó? Yo soy Dios el que creó los cielos y la tierra. No dice eso, porque fíjate, aquí hay un sentido de pertenencia cuando Él nos dice, tu Dios. Porque Dios creó a los musulmanes, Dios creó a todas las naciones de la tierra, pero no es el Dios de los musulmanes. El Dios de los musulmanes es Alá, y el Dios de los egipcios era el sol. El Dios de cada nación tenía un Dios o múltiples dioses, no era tu Dios. Entonces, ¿de quién es Dios? ¿A quién le pertenece Dios? Solo a su pueblo, al que ha salvado, no al que ha creado. Él creó a todos, pero solamente salvó a Israel. Entonces, tenemos que conocer a Dios como nuestro Salvador. Entonces, el primer mandamiento, nosotros podríamos clasificar todos los mandamientos dentro de el de amar a Dios o amar al prójimo. Este primer mandamiento se refiere a amar a Dios o amar al prójimo. Se relaciona con el amor nuestra relación con Dios, ¿no? Pero si creemos y conocemos a Hashem en su fusión de Yeshua, de salvación, entonces Él será nuestro Dios, ¿no? Ese es el primer paso. Si no conocemos el amor de Dios y su perdón y su salvación, no podemos amarlo a Él, porque dice la palabra que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, Él nos está mostrando no el mandamiento más importante, sino nos está mostrando su faceta de Salvador, de Yeshua. Para entonces, después que nosotros lo conozcamos, Él nos va a enseñar cómo amarlo perfectamente. Pues, a través del que crezca el conocimiento del Señor, va a crecer el amor hacia Él. Pero primero Él tiene que amarnos a nosotros, ¿no?
Ahora vamos a ver cuál es el segundo mandamiento. ¿Quién sabe cuál es el segundo de los 10 mandamientos? Dime, Renata. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Entonces, el primer mandamiento es: cree en mí como tu Salvador y yo seré tu Dios. El segundo mandamiento es: yo soy uno solo. No tendrás otros dioses delante de mí, yo soy uno solo. Y vamos a leerlo completo. Javi, ¿puedes leérnoslo, por favor? Estamos dando la vuelta aquí a... No reconocerás los dioses de otros en mi presencia. No harás para ti una imagen tallada, ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los adorarás, pues yo soy Hashem, tu Dios, un Dios celoso, quien visita el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y nuestra misericordia por miles de generaciones a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos otra característica de Hashem, empezamos a conocerlo, ¿no? Él es uno solo, no comparte su gloria con nadie, y Él es una combinación de justicia y misericordia, donde la justicia es mucho menos fuerte que su misericordia, porque alcanza hasta 4 generaciones a los que aborrece su mandamiento, pero la misericordia es a miles, por lo menos ya estamos hablando de 2000 generaciones, ¿no? Si dice miles, mínimo 2000 generaciones de bendiciones a los que aman y guardan sus mandamientos, ¿no? Porque de nada sirve guardar los mandamientos del Señor si primero no lo amamos, como dice, a los que me aman y entonces guardan mis mandamientos. Primero está amar a Dios. Entonces este segundo mandamiento también se refiere a nuestra relación con Dios, es decir, al amor a Dios. Tercer, y pues destacan que Hashem es Ejad, es uno solo. El tercer mandamiento, ¿quién sabe cuál es el tercer mandamiento? Renata, pero dale chance a todos los demás también. Vamos a darle chance a los demás también. No peleen por levantar la mano. Ajá, Darwin. Raspado. Daniela. Ya lo acabamos de leer. Raspada también. Entonces, ajá, Dan. Muy bien, muy bien. Ya tienes 2 respuestas positivas. Ya no puedes intervenir más, ni tú ni Renata. Ok, tercer mandamiento, Shemot 27. Léelo tú mismo, Dan. No usarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, pues no absolverá Hashem a nadie que use su nombre en vano. Y esto habla como de un juicio. Fíjense que en los juicios, creo que todavía aquí en los Estados Unidos, bueno, deben levantar la mano y jurar con la mano en la Biblia y jurar que vamos a decir la verdad, ¿no? Y si no lo hacemos, y si hemos jurado en el nombre del Dios de la Biblia y decimos mentiras, entonces estamos cometiendo perjurio, lo cual es uno de los delitos más graves en este país y también dentro de las leyes de Dios. Cometer perjurio usando el nombre de Hashem. Hay gente que en el nombre del Señor busca ganancias deshonestas, ¿no? Ese es su principal foco o interés. Hay gente que en el nombre del Señor manipula, o asume compromisos que no le corresponde asumir, ¿no? Más allá de su propio control o capacidad, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre que hay salvación. Y en el nombre de Yeshua está el nombre de Hashem. Porque el nombre de Yeshua significa Hashem, es salvación. Entonces tenemos que tener mucho respeto y cuidado en la utilización del nombre de Dios. Ok, siguiente. Ay, ya va, no lo vean. Oye, no lo veo.
cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto? Ajá, Estefanía. Guardar el Shabbat, muy bien, eso muy bien. Bueno, pues ese no lo sabemos de memoria, pero lo leemos todos los Shabbat constantemente. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Fíjense que la palabra día es luz y Yeshua es la luz del mundo. Cuando celebramos Shabbat, celebramos a Yeshua, que es nuestra conexión con el Padre, y nosotros cesamos de nuestras obras para que Él nos introduzca en el verdadero descanso, que es la menujá de Hashem. Sin pasar por Yeshua no podemos llegar al verdadero descanso. Si cuando celebramos Shabbat es una muestra de confianza hacia nuestro Señor, no solamente que nos creó, sino que Él es el que nos sustenta, y nosotros no podemos celebrar Shabbat en esclavitud. Nosotros todos estamos aquí en libertad celebrando Shabbat. ¿Y quién nos dio la libertad? El día, la luz, Yeshua. Amén. Celebrar el Shabbat es celebrar a Yeshua. Amén. Es el cuarto mandamiento, que al igual que los tres primeros, trata de nuestra relación con Dios, ¿no? Y el Señor busca que nosotros, dentro de ese crecimiento, confiemos en Hashem, que nos creó, nos salvó, y Él quiere que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él, así como Él se deleita en nosotros, ¿no? Muchas veces, al principio, los mandamientos son gravosos, son rudos, difíciles, pero el objetivo de Dios, muchas veces, en llevarnos por esa disciplina, es que verdaderamente nazca en nuestro corazón un deleite sincero y honesto hacia Él. Entonces no le tengamos miedo ni fobia a lo que las leyes, los mandamientos, Él sabe lo que hace y muchas veces nosotros necesitamos de ciertos niveles de disciplina. Ahorita los niños están de vacaciones y, oye, me estoy levantando más tarde que lo normal todos los días, me estoy acostando más tarde, hay como que un descontrol pequeño ahí. Espero que comiencen pronto las clases para poder ir retomando el ritmo, ¿no? Necesitamos disciplina, porque si no nos desordenamos fácilmente. El quinto mandamiento. Ajá, Mari Carmen. Amarás a tus padres. Honrarás a tus padres. Honrarás a tus padres. Ajá, y a tu madre también, ¿no? No te dejes ahí por fuera tú. Muy bien, léelo tú misma, Mari Carmen. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen sus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da. Ok, ese quinto mandamiento habla de nuestra relación con Dios, de nuestro amor por Dios o amor al prójimo. ¿A Dios? ¿Por qué a Dios? ¿Cuál es el enfoque principal de ese mandamiento? ¿El amor a Dios o el amor al prójimo? Hacia los padres. Y ajá, muy bien. ¿Y tú por qué dices que es amor a Dios, Isabel? Bueno, pero aquí está hablando específicamente honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, yo lo puse en dos colores, porque, y ya les voy a explicar por qué, trata de amar a Dios y trata del amor al prójimo. Todos los primeros 4 mandamientos nombran a Dios en algún momento, aquí también se nombra a Dios. En los últimos 5 mandamientos no se nombra a Dios, ¿no? Y tratan de el amor al prójimo directamente. Pero ¿por qué este mandamiento es como una transición donde involucra el amor a Dios y el amor al prójimo? Por lo siguiente. Porque honrar a quien nos dio la vida nos alarga la vida en este mundo y el mundo venidero, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Fíjense, la palabra sangre se escribe con la Dalet y la Men, que se lee Dan. Dios está representado por la primera letra del alefato, que es la Aleph y vale 1. Y la palabra Adán, que es hombre, es la combinación entre sangre y Dios. Porque los padres ponen la carne y la sangre
el espermatozoide, el óvulo, de lo cual se subdivide, se multiplica y de ahí se forma la carne, el cuerpo, la sangre. Pero Dios es el que da el espíritu de vida. Entonces, sin la intervención de esos tres socios, no se produce el hombre, ¿no? Eso es una de las razones y vamos a ver adicionalmente a seguir profundizando en eso. Miren esto interesante. Adán, ya vimos cómo se escribe. Adán vale 45, que es 1 de la Aleph, 4 de la Daleth, 40 de la Men, y eso suma 45. Ahora vamos a ver cómo se escribe padre, madre y la letra que representa a Dios. Padre es Ab, madre es Em y Dios representado por la Aleph. Cuando nosotros sumamos padre, que suma 3, 2 más 1, 3, madre, que suma 41, 40 más 1, y van 44, y le sumamos la Aleph, da 45, y de ahí viene el hombre. Entonces no podemos sacar ni a Dios, ni al papá, ni a la mamá de la ecuación, como muchos hasta hoy en día pretenden con su soberbia hacerlo, ¿no? Un niño con 2 padres y sin madre, o con 2 madres y sin padres. Esas son las locuras del ser humano, ¿no? La soberbia del ser humano. Entonces ya tenemos los primeros 5 mandamientos y aquí entonces estamos enlazándonos con los últimos 5 que hablan de la relación principalmente con el prójimo. ¿Cuál es el 6º mandamiento? Daniela. Correcto. En la mayoría de las Biblias dice no matarás, pero realmente se habla más en concreto de asesinar, que es matar de manera, digamos que planificada, ¿no? Con alevosía, ¿no? Este 6º mandamiento habla de nuestra relación con el prójimo, del amor al prójimo. Y detrás de ese mandamiento hay un principio que es respetar la vida, y detrás de ese principio está Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es vida. ¿Por qué no vamos a matar? Porque Dios es vida. Así de sencillo. Siguiente mandamiento, Daniela, no, por favor, ya. ¿Quién quiere participar? Ajá, Isabel. Ah, pero te está copiando, ahí tienes la Biblia abierta. Está presentando el examen con el libro abierto. ¿Cuál? Correcto, no cometerás adulterio. No harás trampa en los exámenes. Habla del amor al prójimo. Habla del amor al prójimo. ¿Y por qué no debemos cometer adulterio? Porque Dios es fiel. Eso es su característica intrínseca de Dios mismo, es fiel. Por eso nosotros no debemos cometer adulterio. Y el segundo mandamiento habla de idolatría, que es un adulterio hacia Dios. El segundo mandamiento de la segunda tabla del amor al prójimo habla de adulterio también, que es el adulterio hacia el prójimo, ¿no? Siguiente mandamiento, el 8º mandamiento. Darwin, te quedaste dormido porque ese es el 4. Ya estamos por el 8º, Darwin. ¿Alguien más que no sea Daniela? Ajá, Yoli. No robarás. Muy bien. Ahora, esto habla del amor al prójimo. ¿Y por qué no debemos robar? Porque Dios es el dueño y Él es el dador de todas las cosas. Nada nos pertenece. Entonces, si nosotros queremos quitarle algo al prójimo, ¿no? Le estamos robando a Dios. Entonces, Dios es el dueño, no somos dueños de nada. Entonces, ese deseo de apropiarnos de todo desde que nacemos, casi que ese juguete es mío. Y está llegando a una casa ajena y el bebé ve un juguete de otro niñito y ese juguete es mío. Ok. Siguiente mandamiento. Bueno, ya lo descubrí. No prestarás contra tu prójimo falso testimonio en un juicio. Ese es el 9º mandamiento que se refiere del amor al prójimo. ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque Dios es verdad.
Entonces nosotros no debemos mentir en un juicio en contra de otro porque Dios es verdad, así de sencillo. Y el último mandamiento, muy bien, Renata. Muy bien, muy bien. Léelo, Renata. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada de lo que le pertenece a tu prójimo. Muy bien, hijita. Entonces, estamos hablando del amor al prójimo. ¿Y qué característica tiene Dios? La codicia es un deseo, ¿no? Dios es todo para nosotros. Ese debe ser nuestro deseo. Por eso es que Dios quiere que aprendamos a deleitarnos a Él y utiliza como herramienta, por ejemplo, el Shabbat. Porque todo nuestro deseo debe ser hacia estar con Dios, conocer a Dios, amar a Dios. Y Él debe convertirse en ese deleite y Él debe ser para nosotros el amado. Y hay una frase muy hermosa que aparece en Cantar de los Cantares, que dice así: Ani le dodí, vedodí, li. Ani le dodí, vedodí, li. Y significa, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Entonces, ese es hacia donde nosotros debemos dirigir todo nuestro deseo, no hacia las posesiones de las demás personas. ¿Ok? Y ya estamos en la recta final y vamos a ver qué dice Pablo en el libro de Romanos con respecto a este último lote de mandamientos de la segunda tabla que tiene que ver con el amor al prójimo. Romanos 13, 9. Mil David, ¿puedes leernos? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces vemos que toda la Torá dependen del amor a Dios y el amor al prójimo, y los 10 mandamientos dependen del amor a Dios y el amor al prójimo. Cada mandamiento nosotros podemos ubicarlo en alguno de estos dos, y luego de eso el resto de la reglamentación de toda la Torá dependen de los 10 mandamientos y que a su vez dependen de los más importantes. Entonces todo es una conexión perfecta, la cual nosotros no tenemos el derecho a modificar, ¿no? Entonces, el amor es la única deuda que nosotros debemos mantener con un saldo deudor como creyentes. Siempre le debemos amor a las demás personas. En Efesios 4, 17, Yoli, ¿puedes leernos 17 y 18? Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Es increíble cómo muchas personas de nuestro pueblo se autodenominan gentiles. Y no ven lo terrible y cómo en la palabra de Dios se identifica lo que significa ser un gentil, ¿no? Muchas veces no tenemos esa identidad por falta de amor, por antisemitismo, por odio entre hermanos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en resumen, el Señor nos dice que no andemos como los gentiles, es decir, como las naciones que no conocen ni se identifican con el Dios de Israel. Hay muchos pueblos de Dios real que se dice gentil, mas no son gentiles,
O sea, una cosa es lo que yo diga de mí mismo y otra cosa es lo que Dios piensa de mí mismo. Y aunque digan que son gentiles, Dios sabe que son gentiles kadosh, apartados para Dios, pueblo de Israel. Isaías 11, 12, 13 habla de una profecía de los tiempos del fin. Dice, levantará una señal. Esa palabra habla de un pendón, de un mástil, de una bandera. Levantará una señal a los gentiles y reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá. O sea, ya está hablando de pues las dos casas, la que viene de las naciones y la que viene de Judá, ¿no? De los 4 rincones de la tierra. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará el hostigamiento de Judá. Efraín no envidiará a Judá y Judá no acosará a Efraín. Entonces, muchos de los problemas que vemos hoy en día es por esto que el Señor está diciendo, que hay una envidia de parte de las naciones que Dios ha apartado de manera santa para incorporarlos a Israel. Hay una envidia hacia los judíos y los judíos acosan a Efraín. Y esta palabra acosar viene de sarar, que significa enemigo, angustia, atar, restringir, ser estrecho, escaso. Por ejemplo, los judíos dicen que ellos no son misioneros, que ellos, entonces, y Dios nos mandó a ser luz del mundo. Entonces, ¿cómo que ellos no quieren predicar la palabra a las demás naciones? Eso es ser estrecho, eso es restringir el mandato que Dios nos dio y mantener a las naciones en la oscuridad y en angustia. Entonces, prácticamente nos ven como enemigos y ellos nos tratan como enemigos. No debe ser. Ese acosamiento de Judá debe acabarse. Pero la envidia de Efraín también se tiene que acabar. Y eso es falta de amor. Eso es falta de amor. Y toda la Torah depende del amor a Dios y al prójimo. La falta de amor divide a los hermanos. Efesios 4, del 1 al 3 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre como Moshe, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Moshe, ¿cuántas vicisitudes no pasó con el pueblo? Pero él soportó todo con paciencia. Hasta Dios en algún momento le propuso que eliminara ese pueblo y darle otro. Y Moisés se mantuvo fiel ahí, soportando a todo el pueblo de Israel en amor. Y así debemos ser nosotros, esforzándonos para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el amor, como habíamos dicho antes, es la única deuda que nosotros debemos tener para con las demás personas. Y los versículos 15 y 16 de Efesios dicen, sino que hablando la verdad en amor. Podemos tener mucho conocimiento y podemos decir grandes verdades de la doctrina, de la teología, de lo que dice la Torá y todo ese tipo de cosas. Pero si lo hacemos sin amor, de nada vale. Podemos tener todo el conocimiento, toda la profecía, repartir nuestros bienes a los pobres. Sin amor, nada vale. Porque estaríamos desconectando cualquier otro mandamiento de donde proceden todos, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, la verdad en amor sirve para el crecimiento en la unidad y para que el cuerpo de Dios funcione adecuadamente. Conectados todos a través de Yeshua HaMashiach, que es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, hablemos la verdad en amor para que crezcamos unidos en Yeshua, porque toda la Torá depende y se resume en el amar a Dios, que es uno, y amar al prójimo como a nosotros mismos. La Torá en nuestros corazones es el ministerio del Espíritu de Santidad que nos capacita para amar como Yeshua nos amó. Shabbat Shalom.